Entonces, lo que se ha hecho es ciertamente violatorio de la Constitución. Y de acuerdo con el artículo 46, el pueblo tiene derecho a insurgir en nombre del orden constitucional. Y, Nicolás, lo que a partir del momento en que se publique esta ley, la señora Boluarte pierde su condición de presidente constitucional de la República. Buenos días, Nicolás, encantado. El Congreso ha aprobado la autorización, la ley que autoriza a la presidenta para que pueda despachar de manera remota desde el extranjero. Esto ha sido aprobado con 68 votos a favor. Esto es una modificación de la ley orgánica del Ejecutivo, ¿no? O sea, esto le permitiría que cuando esté en el exterior y no exista, como está ocurriendo en este caso, vicepresidentes, la presidenta pueda despachar de manera remota. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Harold? Bueno, naturalmente como cualquier peruano estoy horrorizado, ¿no? No es el punto exactamente, Nicolás, de que se cambie la ley de Poder Ejecutivo, porque las leyes efectivamente pueden cambiarse con otras leyes. Una ley se cambia con otra. Lo que no puede ocurrir es que una ley cambie la Constitución, porque ese proceder es inconstitucional y constituye también un hecho criminal, punible, ¿no? Sobre todo si ese acto jurídico se produce desde las alturas del poder político, ¿no? En este caso específico, la Constitución no prevé esa salida. La Constitución dice claramente esto es así. En ausencia del presidente asume el mando interinamente el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente. Nada más. Se da ahora la circunstancia de que no hay ni primer vicepresidente ni segundo vicepresidente. Muy bien. Entonces, si es que la persona que hoy ostenta la presidencia de la República constitucionalmente, como es el caso de la señora Boluarte, siente o piensa o estima o considera que debe viajar al exterior para cumplir con determinadas funciones, lo que habría que hacer es simplemente proceder al cambio del artículo pertinente de la Constitución. Claro. No a través de una ley. Entonces, lo que se ha hecho es ciertamente violatorio de la Constitución. Y de acuerdo con el artículo 46, el pueblo tiene derecho a insurgir en nombre del orden constitucional. Y, Nicolás, lo que a partir del momento en que se publique esta ley, la señora Boluarte pierde su condición de presidente constitucional de la República. Eso es un hecho, no depende de mí, no depende de ti, no depende de nadie. Pero la responsabilidad en todo caso acá alcanza al Congreso que ha tomado la decisión. En todo caso, esto alcanzaría a Dina Boluarte en el momento que haga uso de esta ley, porque otros constitucionalistas, yo los he escuchado, dicen lo mismo, es decir, esto requiere una modificación constitucional. ¿Qué es lo que debería proceder? Una ley de modificación constitucional. ¿Por qué razón no lo ha hecho el Congreso? Me imagino porque han hecho sumas y restas y no le alcanzan los votos, pues que sí le alcanzan para una ley. Pero, ¿en qué momento se activaría? Es decir, el Congreso ha aprobado una ley que es una violación de la Constitución, porque le está dando a la presidenta una atribución que constitucionalmente no puede darle. Pero, ¿en qué momento alcanzaría esto a la presidenta? En el momento en que ella se suba a un avión, vaya de viaje y despache desde fuera, ¿qué implicancia práctica va a tener esto? No, deviene inconstitucional desde el instante en que la ley se promulga y se publica en el peruano. Viaje o no viaje. Es una ley de la República promulgada en violación abierta al texto constitucional. Y esto, Nicolás, no lo ha hecho ni Fujimori. No recuerdo a nadie que haya hecho en la historia reciente del Perú una violación constitucional tan flagrante, salvo naturalmente el autogolpe del 5 de abril de 1992 de tan ingrata recordación. Pero hasta Fujimori se cuidaba de hacer estas leyes de interpretación auténtica, que podían funcionar cuando el asunto no estaba claro, ¿no? Yo era congresista en aquel tiempo, por ejemplo, cuando hizo una interpretación auténtica del Congreso por el tema de la reelección presidencial. Pero en este caso la violación es directa. Es más, una persona en el Congreso, un miembro del Congreso, un congresista, dijo textualmente, ahora se cambia la ley y más adelante la Constitución.
yo traté de no darle importancia a ese comentario porque es inimputable verdaderamente, ¿no? Entonces estamos ante esa situación de que se produce, si se promulga esto, una violación abierta de la Constitución de la República, y al mismo tiempo la presidenta de la República deviene en presidenta no constitucional. Esta realidad... Pero yo insisto, ¿en qué momento se activa? Porque la ley ha sido aprobada en el Congreso. Y esta ley tiene que ser promulgada, ¿no es cierto? Tiene que ser firmada y publicada en el peruano, pero el Ejecutivo podría observar esta ley. Estamos todavía en ese interregno, ¿no es cierto? Sí, claro que podría observar, pero sería muy raro, pues, porque es el propio Poder Ejecutivo el que presentó el proyecto de ley haciendo uso de su iniciativa de ley. En consecuencia, no veo cómo haga eso. En todo caso, preparémonos todos. El primer ministro Alberto Otárola, y esto naturalmente me duele en lo personal mencionarlo porque soy amigo de toda la vida de Alberto Otárola y ciertamente le deseo lo mejor, pero acá... Sí, no sé qué pasó, lo perdimos. Vamos a la pausa y recuperamos inmediatamente la comunicación con Harold Forsyth, que está diciendo algo bien delicado. Vamos a volver con Harold Forsyth, ex embajador del Perú ante la OEA. Regresamos. Hoy estamos conectados vía Zoom con el ex embajador del Perú en la OEA, Harold Forsyth, hablando de un asunto sumamente delicado. Es decir, tenemos una situación de excepción. Dina Boluarte es presidenta, no hay vicepresidentes que la reemplacen y para salir del país, según la Constitución, tendría que ser reemplazada por algún vicepresidente que no existe. Entonces, en la realidad, la señora no podría salir del país hasta que termine su mandato, a menos que se produzca una modificación al texto constitucional que no se ha producido por iniciativa del Ejecutivo. El Congreso ha aprobado en la madrugada, entre ayer y hoy, como dicen, entre gallos y medianoche, el proyecto del Ejecutivo que le permite a la presidenta despachar de manera remota a través de una modificación de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Harold Forsyth dice que eso es una violación constitucional y que si Dina Boluarte firma eso hoy día, no lo ha hecho todavía no le puso la firma para la publicación. En el momento que lo firme, según Harold, ¿qué está pasando? Está saliéndose de la Constitución. Pero de manera pues, directa y flagrante, ¿no? Y además no se necesita ser jurista, yo no lo soy, pero juristas calificados como Enrique Gersi o Natalia Primo se han expresado en ese sentido, ¿no? Y que no tienen nada que ver con caviarada, ni con izquierda, y más bien todo lo contrario. Por supuesto, se sale de la Constitución. Eso no lo hizo ni Fujimori. Fujimori hacía interpretaciones auténticas del texto constitucional. Personalmente no recuerdo un hecho en que la violación sea tan flagrante. La Constitución dice blanco y la ley dice negro. En otras palabras, la violación es demasiado obvia. Pero esto tiene un ángulo mucho más grave, que ya el Congreso con esto, y el Poder Ejecutivo, porque es la señora Boluarte la que presentó esta iniciativa, haciendo uso de su iniciativa de ley. El problema es no solo esta violación, sino que con esto se sienta un precedente. Mañana con cualquier ley que sale, a cambiar la Constitución. A mí no me preocupa la hora, ya podría hacerse cualquier cosa. Entiendo dónde vas. O sea, se crea el precedente de que con una ley puedes cambiar la Constitución. Y eso es inconstitucional. Histórico, sí. Y absolutamente pues anormal. Yo recuerdo mucho una frase que alguna vez dijo Jaime Bailey. Él dijo concretamente: hay que tener, dijo, una mala reputación. Porque el que tiene una mala reputación no tiene que preocuparse en cuidarla. Entonces es tan baja la reputación de nuestras autoridades que no tienen ya ningún problema en cuidar, porque no tienen nada que cuidar, ni tampoco tienen nada que perder. Entonces es asumir el poder por el poder, con todo, al margen de las leyes, y en este caso no solo eso, sino al margen de la Constitución. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo, Nicolás, y nos angustia muchísimo. Una pregunta final, Harold.
El Sí. Tribunal Constitucional que está ahí para velar por la vigencia de la Constitución, ¿no tiene algún mecanismo que le permita intervenir de oficio ante una situación como esta? Es decir, habiendo el Congreso resuelto esto, ¿no debería el Tribunal Constitucional, por su propia iniciativa, intervenir en esta situación? Pero sin duda que sí, pues, ¿no? Debería. No sé qué pasó, se nos fue otra vez la conexión. Vamos a retomarlo. Debería, sin duda. Debería, ¿no es cierto? Aló. Debería, sin duda alguna, pero aunque no ocurra esto, el texto, la realidad no se puede cambiar, no se puede tapar el sol con un dedo. Aunque el Congreso lo apruebe, aunque hubiera sido por unanimidad, provocó una diferencia de 2 votos, de todas maneras, y aunque el Tribunal Constitucional diga que esto está bien, que obviamente sería una cosa muy extraña que lo haga, el problema sigue latente. En Corea del Norte también todo es legal, también hay leyes. En Cuba también hay leyes y todo es legal. Existe un partido único, etcétera, etcétera. Y la Constitución cubana dice que eso es legal. Eso no cambia las cosas. En el Perú, digamos, más tarde o más temprano, este va a ser un tema imputable desde el punto de vista legal en relación con los responsables directos, ¿no? De eso a mí no me cabe la menor duda. Y me preocupa, mencionaba el caso de mi amigo personal, que es Alberto Tarola, que somos amigos de toda la vida. Me da una pena enorme discrepar con él, pero él ha dicho en Europa que todo en el Perú está pacificado, que todo en el Perú está tranquilo, pero el hecho de que se viole la Constitución, y él es abogado, ¿no? Es algo sumamente grave que abre al Perú una perspectiva bastante oscura. Creo que el gobierno, si se promulga esta ley, habrá cruzado el Rubicón.